Vamos a resolver el problema 2 de sistemas de fuerzas equivalentes. En este caso tenemos una ménsula que mide 200 milímetros en el sentido horizontal y 160 milímetros en vertical. Y vamos a encontrar el momento con respecto al punto B que genera una fuerza aplicada en el punto A de 800 newton con un ángulo de inclinación de 60 grados y que está orientada hacia arriba y a la derecha. Podemos resolver este problema al menos de dos formas. Una es descomponiendo la fuerza de 800 newton en sus componentes horizontal y vertical, calculando el momento de cada uno de ellos y sumándolo, es decir, obteniendo su producto vectorial. Y la otra es encontrar las componentes que sean una de ellas perpendicular a la línea AB y la otra pues estaría en el mismo sentido, por lo que se generaría un solo momento. Entonces vamos a la primera forma, vamos a descomponer primeramente la fuerza de 800 newton en sus componentes horizontal y vertical. Tenemos una fuerza que actúa sobre la ménsula de 800 newton en un ángulo de 60 grados. Vamos a determinar sus componentes horizontal y vertical. En el caso de la componente horizontal f de x, lo vamos a encontrar multiplicando la magnitud de la fuerza, que son 800 newton, por el coseno de los 60 grados. El coseno de 60 grados es 0.5, por lo tanto, la componente horizontal es 800 por 0.5, nos quedan 400 newton. Y la componente vertical, f de y, la encontramos multiplicando los mismos 800 newton, pero ahora por el seno de 60 grados. Nos vamos a la calculadora y ahí tenemos 800 por seno de 60 son 692.82 newton. Por lo tanto, podemos decir nosotros que la fuerza es un vector cuyos componentes son 400 newtons en I más 692.82 newtons en J. Este es el componente, perdón, esta es la fuerza con sus componentes rectangulares. El vector del radio de giro, es decir, de la distancia que hay desde el punto B, que es donde vamos a calcular el momento, hasta el punto A, que es el punto de aplicación de la fuerza, lo representamos como el radio de A partiendo de B. Y esto es igual a la distancia horizontal y vertical que tenemos para llegar desde B hasta A, es decir, menos 0.20 metros en I más 0.16 metros en J. Y ya tenemos el vector del radio de giro o distancia para obtener el momento o brazo de palanca o como ustedes le gusten llamar. Entonces ya con esto nosotros vamos a encontrar el momento con respecto al punto B como el producto vectorial del radio de giro de A desde B por la fuerza. Es decir, vamos a multiplicar menos 0.20 metros en I más 0.16 metros en J por, no se nos olvide que este es un producto cruz, es decir, un producto vectorial. Por eso lo tenemos que representar con el aspa. Entonces lo vamos a multiplicar por el vector de la fuerza, que son 400 newtons en I más 692.82 newtons en J. El momento en B sería igual entonces a... Aquí hay que recordar que cuando nosotros obtenemos el producto vectorial, al multiplicar los vectores unitarios, tenemos que considerar que I por I es igual a 0. Al igual que J por J es igual a 0 y K por K es igual a 0 en producto cruz. Pero I por J es igual a K
Y al revés, J por I sería igual a menos K. J por K es igual a I. K por J sería igual a menos I. Y K por I es igual a J. Y entonces I por K sería igual a menos J. Entonces, considerando eso, vamos a hacer la multiplicación. Y no tiene caso multiplicar menos 0.20 metros en I por 400 newton en I, porque nos va a quedar I por I. E I por I aquí dice que vale 0. Entonces nos brincamos esa parte y multiplicamos menos 0.20 metros en I por la componente J de la fuerza, 692.82 newtons en J. Y le vamos a sumar 0.16 metros en J por 400 newtons en I. Y nuevamente 0.16 metros en J por 692.82 newton en J. Entonces J por J nos va a quedar 0. Por lo tanto omitimos esa parte. Entonces tendríamos aquí que el momento con respecto al punto B va a ser menos 0.20 por 692.82. Nos da menos 138.56. Y aquí tengo metros, tengo newton. Pues el momento lo representamos o le asignamos las unidades de newton metro. Y tenemos I por J. Nos va a quedar K. De acuerdo a esto que tenemos aquí. I por J es igual a K. Más 0.16 por 400. 0.16 por 400 nos da 64. 64 que también son newton metros. J por I. Y J por I, si I por J es K, J por I es menos K. Entonces aquí nos queda menos K. Y esto viene siendo igual entonces a menos 138.56 newton metros. Y aquí más por menos se hace menos 64 newtons metros. Estos son en K y estos también son en K. Por lo tanto ambos son en K. Y ahora sí ya los podemos unir. Y nos va a quedar entonces 64. Bueno, menos 64 menos 138.56 nos da menos 202.56. Ese es el momento con respecto al B. Menos 202.56 newtons metros. Menos 202.56 newtons metros quiere decir que es un momento que se genera en el sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, también lo podemos representar el momento en B con un valor positivo, 202.56 newton metro, pero indicando el sentido del giro que intenta ocasionar la fuerza en la ménsula. Entonces ahí tenemos ya resuelto nuestro problema descomponiendo la fuerza en sus componentes rectangulares. La segunda solución consiste en descomponer la fuerza de 800 newton en sus componentes rectangulares, pero de tal manera que una de esas componentes sea perpendicular a la línea que va del punto B al punto A. Y por lo tanto, la otra componente va a ser paralela, incluso va a estar en la misma línea de acción de B a A. Y me refiero a lo siguiente. Vamos a considerar que este ángulo, que vamos a denominar alfa, y el que se genera aquí con respecto a la horizontal, también es alfa, porque son ángulos opuestos por el vértice. Sabemos, porque es uno de los datos
que nos presenta el problema que este ángulo es de 60 grados. Pero si nosotros calculamos el ángulo alfa con los datos que también ya conocemos, el ángulo alfa, conocemos la distancia horizontal y la distancia vertical que hay del punto B al punto A, es decir, vamos a tener, alfa va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 0.16 entre 0.20. Si nos vamos a la calculadora, la tangente a la menos 1 de punto 16 entre punto 20 son 38.6598. Estos son grados. Entonces ya conocemos esto. Como la componente que nosotros buscamos, a la cual le vamos a llamar f' de x, hagan de cuenta que es un eje x pero girado, la vamos a encontrar de manera perpendicular a la línea BA. Esa sería una de las componentes, f' de x, y la otra componente pues tendría que ser en la misma línea de BA, y así formaríamos las componentes rectangulares. Esta es la que nos interesa porque es la que va a generar el momento. Entonces, ¿cuál es el ángulo que tenemos ahí? Bien, pues vamos a llamarle a este ángulo que tenemos aquí. Este lo encontramos fácilmente porque estos son 90 grados. 90 menos alfa sería 90 grados menos 38.6598 grados. Nos queda, a ver, 51.3402. Grados. Ese es el ángulo que forma f' de x con respecto a la horizontal, pero nos interesa el que forma f' de x con respecto a la fuerza F. Es decir, y le vamos a llamar a este ángulo, no, este ya no va a ser alfa, va a ser ángulo teta. Y teta sería, la fuerza F forma un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal. Y f' de x forma un ángulo de 51.3402 grados. Por lo tanto, el ángulo teta que hay entre f y f' de x sería 8.6598. grados. Y con esto ya estamos en condiciones nosotros de calcular el valor de f' de x como 800 newton por el coseno de 8.6598 grados. F' de x nos va a dar entonces, a ver, el coseno de esta cantidad por 800 nos da 790.88. Esta fuerza es la que va a generar el momento. Podemos calcular f' de y, pero no va a generar ningún momento con respecto a b. De todas maneras la vamos a calcular. F' de y sería 800 newton por el seno de 8.6598 grados. Sería 800 por el seno de 8.6598 grados. Nos da 120.45. Igual ya saben ustedes que si elevamos al cuadrado esta cantidad y le sumamos el cuadrado de esta, al resultado le sacamos raíz cuadrada, nos deberá de dar los 800 newton. Bien, ya tenemos entonces la componente f' de x
que va a generar un momento en el sentido de las manecillas del reloj con un brazo de palanca igual a la distancia que hay de A a B o de B a A. Entonces vamos a calcular esa distancia, que eso es el radio de giro de A partiendo desde B. Bueno, en este caso no es partiendo desde B, es el radio AB. Es todo lo que ocupamos. 0.20 metros al cuadrado más 0.16 metros también al cuadrado. Nos da esto entonces 0.2 al cuadrado más 0.16 al cuadrado. Raíz cuadrada de 0.0656. Por lo tanto, esa distancia nos da 0.2561 metros. Y entonces el momento que estamos buscando, el momento con respecto al punto B, sería la fuerza por la distancia, en este caso F' de X por el radio AB. Noten ustedes que ahora no estamos poniendo un producto vectorial. Sería 790.88 por 0.2561 metros. Esto nos da 202.56 Newton metro. Finalmente, el momento en B es igual a 202.56 Newton metro. Y como habíamos dicho, la fuerza al estar hacia arriba a la derecha con respecto al punto de giro B va a ocasionar un giro en el sentido horario, es decir, en el sentido de la manecilla del reloj, lo que es un momento negativo. Pero lo vamos a representar gráficamente indicando el sentido del giro. Entonces, ponemos la cantidad como positiva, pero indicamos hacia dónde va a girar ese momento. De otra manera, lo podemos representar como menos 202.56 Newton metros. Y ya sabemos que al ser negativo es en el sentido de las manecillas del reloj. Y hasta aquí la segunda solución.